Hola chicos, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Alejandro y nuevamente estoy por aquí para hacerles el video tutorial de las temáticas y las actividades que vamos a realizar durante el presente periodo, durante el tercer periodo. Como ustedes ya saben, para este periodo solo va a haber una guía didáctica, ¿listo? Pero yo voy a dividir esa guía didáctica en dos partes. Al final ustedes se van a dar cuenta que la guía didáctica tiene como 4 actividades. Entonces ahora les voy a explicar las dos primeras actividades y dentro de 15 días les explicaré las otras dos actividades. ¿Listo? La guía didáctica pues tiene el mismo diseño que ya hemos venido trabajando. Entonces encontramos la guía, la presentación de la guía. En la presentación de la guía pues encontramos los contenidos a desarrollar, los desempeños. En este caso este periodo vamos a hablar todo el periodo de concentración. ¿Listo? Entonces vamos a dar la definición de concentración y vamos a ver las unidades de concentración, ya que encontramos unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas. Y finalmente hablaremos de las diluciones. Eso es lo que vamos a trabajar durante el presente periodo. La metodología de trabajo y evaluación, pues lo mismo, ¿no? Yo ahorita les hago el video tutorial para las dos primeras actividades. Ustedes las realizan, las pueden realizar ya sea en hojas de blog, en el cuaderno, o si se les facilita más en Word, pues en Word, en el medio que más se les facilite, y me las envían al correo o por WhatsApp, lo mismo que ya hemos venido trabajando. Eso, al final ustedes me envían un solo taller. En un solo taller van a resolver todas las actividades que se van a plantear al final. Así las vayamos haciendo cada 15 días, pero pues al final cuando me vayan a entregar la guía, me entregan un solo taller, yo califico ese taller y pues ese taller es el que les dará la nota del tercer periodo. ¿Listo? Entonces, como les dije, el tema que vamos a abordar es las concentración. Vamos a hablar de la concentración química. Entonces vamos a recordar algo. Ya les habíamos, todavía vamos a seguir hablando de soluciones. ¿Listo? Entonces primero, recuerden que yo les había dicho que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, principalmente en estado líquido. ¿Listo? Entonces una solución es una mezcla de dos o más sustancias, principalmente en estado líquido. La solución, digamos que dentro de la solución vamos a encontrar tres componentes fundamentales: el soluto, el solvente y la solución. Soluto más solvente nos va a dar como resultado la solución. ¿Listo? ¿Cómo vamos a saber cuál es el soluto y cuál es el solvente? Recuerden que el soluto por lo general está en menor proporción que el solvente. El solvente siempre está en mayor proporción. Entonces es una forma de distinguir cuál es el soluto y cuál es el solvente. Anteriormente, en las guías anteriores ya hemos hablado de concentración de una solución, pero lo hemos hablado no cuantitativamente, es decir, no por medio de cálculos matemáticos. Habíamos dicho que las soluciones, según su concentración, se podían clasificar en soluciones insaturadas, ¿no es cierto? ¿Qué era una solución insaturada? Cuando la solución estaba por debajo del punto máximo de solubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que le podíamos agregar más soluto y igual se iba a disolver. Luego tenemos las soluciones saturadas, que son en las cuales el soluto está en su punto máximo de solubilidad. Si agregamos más soluto ya no se va a disolver. Y por último tenemos las soluciones sobresaturadas, que son aquellas en las cuales hay mucho soluto, entonces ya ha pasado el punto máximo de solubilidad. Ya por más de que usted revuelva y revuelva, no se va a disolver. ¿Podemos alterar eso? Sí, lo podemos alterar por medio de diferentes factores, ¿no? Como la temperatura, como la presión. ¿Listo? Pero entonces eso en cuanto el cálculo de la concentración de forma cualitativa. Ahora lo vamos a hacer de forma más cuantitativa. Vamos a expresarlo con números y fórmulas esa concentración. Vamos a decir está concentrado al 20%, al 30%. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con las unidades de concentración física. Las unidades de concentración, tenemos unidades de concentración química y unidades de concentración física. Vamos a iniciar con las unidades de concentración física. ¿Listo? Entonces hay varias formas de hallar la concentración de una solución. ¿Listo? Pero teniendo en cuenta las unidades de concentración física.
Entonces, la primera forma, ¿no es cierto? Entonces, estas unidades de concentración física dependen del estado en el que se encuentren tanto el soluto como el solvente. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a encontrar es el porcentaje en masa o porcentaje masa sobre masa. Cuando nos dicen porcentaje en masa, de una vez nosotros tenemos que tener por entendido de que tanto soluto como solvente van a estar en estado sólido, porque estamos hablando de masa, ¿no es cierto? Pues digamos que nosotros pesamos las sustancias sólidas, el agua no la pesamos, el agua la medimos en otra unidad, ¿no es cierto? Unidades de volumen, ¿listo? Entonces, ambas van a estar en estado sólido. Entonces nos dice, relaciona la masa del soluto en gramos presente en una cantidad dada de solución. Teniendo en cuenta el resultado se expresa como porcentaje de soluto. La cantidad patrón de solución suele tomarse como 100 gramos. Entonces, para hallar el porcentaje en masa o porcentaje masa sobre masa de una solución tenemos la siguiente fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los componentes de cada una de esta fórmula? Entonces, esto nos quiere decir porcentaje en masa, masa del soluto dividido la masa de la solución, y eso va multiplicado por 100. ¿Listo? Acuérdense que la solución, recuerden estas tres variables que vamos a mencionar: soluto, solvente y solución. ¿Listo? Entonces, el soluto más el solvente nos da como resultado una solución. El soluto más el solvente nos da como resultado la solución. Listo, mire que aquí nos están preguntando por aquí dice solución o disolución, nos están diciendo masa de disolución. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando tanto el soluto como el solvente estén en estado sólido. Vamos a identificar la unidad que le vamos a dar es gramos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto que no nos sirve. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, si se disuelven 10 gramos de cloruro de sodio en 90 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa de la sal? ¿Listo? Nosotros vamos a hablar, lo que vamos a hallar es la cantidad del porcentaje, estos 10 gramos, a cuánto equivalen dentro de todo el agua que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. ¿Listo? Entonces, tenemos soluto. El soluto casi siempre va a ser el que está en menor, siempre va a estar en menor proporción. Entonces, en este caso serían los 10 gramos. Los 10 gramos. El solvente serían los 90 gramos. ¿Listo? 90 gramos serían el solvente. ¿Listo? Pero como necesitamos soluto, solvente y necesitamos también solución o disolución. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sacamos la disolución? De la suma del soluto más el solvente, es decir, que en total vamos a tener 100 gramos. Y venimos y reemplazamos en la fórmula que tenemos. Entonces, masa del soluto, 10 gramos. Masa de la solución o disolución la acabamos de hallar, que serían 100 gramos. Entonces sería 10 gramos dividido 100, y eso va multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen esa operación, les va a dar como resultado 10. ¿Listo? Estos ejercicios no es sino sacar, como yo siempre les he dicho cuando se enfrenten a un ejercicio, después de que ustedes saquen los datos, pues ya lo más importante es sacar los datos. Sacando los datos, ustedes van a saber qué es lo que les hace falta, qué es lo que tienen que hallar y con qué datos pueden contar. ¿Listo? La siguiente, porcentaje en volumen o porcentaje volumen sobre volumen. Como nos están hablando de volumen, de una vez nos están dando a entender que las dos sustancias, tanto soluto como solvente, van a estar en estado líquido, porque nos están hablando de volumen, nos están hablando de mililitros. Entonces dice, se refiere al volumen de soluto en mililitros presentes en cada 100 mililitros de solución. ¿Qué tanto soluto van a haber en 100 mililitros de solución? ¿Listo? Entonces aquí tenemos la fórmula. Porcentaje en volumen va a ser igual a volumen de soluto dividido volumen de la disolución o solución, y eso va multiplicado por 100. Siempre al final ustedes primero hacen la división y luego multiplica por 100. ¿Listo? Mira, aquí vuelve y les recuerda. El volumen de la disolución va a ser la suma de soluto, del volumen del soluto más el volumen del solvente. Entonces aquí empezamos. Dice, se ha preparado otro ejemplo de este. ¿Listo? Cuando estén en estado sólido ambas sustancias van a utilizar esta fórmula. Cuando estén en estado líquido ambas sustancias van a utilizar esta fórmula. Entonces dice, se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua
con 125 mililitros de etanol y 25 mililitros de etanol. Determinemos la concentración en volumen de dicha solución. Pues ahí nos van diciendo los pasos que debemos seguir para poder realizar el ejercicio. Entonces, como yo les he dicho, lo primero que ustedes deben sacar es los datos que les da el ejercicio. Entonces, aquí nos están dando, miren. El solvente, ¿cuál va a ser? El que está en mayor proporción, ¿no es cierto? En este caso serían los 300 mililitros. Entonces este va a ser el solvente. Y tenemos dos solutos. Tenemos soluto 1, 125 mililitros de metanol, y soluto 2, 25 mililitros de etanol. ¿Listo? Entonces siempre están en las mismas unidades. ¿Listo? Entonces, la masa total de la disolución, ¿cuál va a ser? Pues la suma de todos estos. Entonces vamos a hallar la masa total. Entonces sería 300 más 125 más 25. Eso nos da como tal 450 mililitros. ¿Listo? Y ahora solo venimos y reemplazamos en la fórmula. Entonces primero vamos a hacer la fórmula para el primer soluto, y luego para el segundo soluto. Ya como tenemos los datos, miren. Masa del soluto, volumen del soluto lo tenemos, y tenemos volumen de la disolución. ¿Listo? Entonces simplemente reemplazamos. Masa del soluto, 125 mililitros de etanol, dividido, 450 mililitros de disolución. Y eso lo multiplicamos por 100, entonces nos da 27,77% de metanol. Ese es el porcentaje de metanol que hay. Es decir, de toda la solución, de todos los 450 mililitros, el 27,77% pertenece a etanol. No sé si ustedes han mirado de pronto en las bebidas alcohólicas que aparece 4% de volumen, o ya en el aguardiente, en otras bebidas alcohólicas aparece 35% del volumen. ¿Qué quiere decir? Que de toda la botella, solo el 35% pertenece a alcohol. El resto son otras sustancias, agua y otras sustancias. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero con el otro soluto, con el soluto 2. Entonces 25 mililitros de etanol, volumen del soluto, dividido el volumen de la disolución, que en este caso serían 450 mililitros. Recuerde que se puede decir solución o disolución. Entonces en algunos libros ustedes van a encontrar solución, en otros van a encontrar disolución, pero no se vayan a confundir con ello. Entonces, si hacemos esta operación, 25 dividido 450, y al final multiplicamos por 100, nos va a dar 5,55. ¿Qué quiere decir? Que de todos los 450 mililitros, el 5,55 pertenece a etanol. ¿Listo? Listo, ahora tenemos porcentaje masa sobre volumen. Mire que ya nos está diciendo porcentaje masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a estar en estado sólido, uno por eso nos dicen masa, y el otro va a estar en estado líquido. Por eso nos habla de volumen. ¿Listo? Entonces dice, representa la masa de soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. Y la fórmula para calcular ello pues es la siguiente. Entonces porcentaje en masa, masa del soluto, dividido volumen de la solución multiplicado por 100. Son las mismas fórmulas, lo único que cambia es las unidades de medida, ¿no? En porcentaje en masa solo utilizamos gramos, en porcentaje en volumen utilizamos mililitros, y en porcentaje en masa sobre volumen vamos a utilizar principalmente gramos y mililitros. Entonces aquí está el ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje masa sobre volumen de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de potasio en 250 mililitros de solución? Mire que ya nos están dando los dos datos. ¿Cuál sería el soluto aquí? Pues los 20 gramos. Y ya nos están dando el valor total de la solución. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Entonces porcentaje en masa va a ser los 20 gramos, como está aquí en la forma. Masa del soluto, 20 gramos. Y volumen de la solución, 250 mililitros. Entonces 20 dividido 250 por 100. Entonces eso nos da como resultado 8%. 20 dividido 150 le dan igual, y luego lo multiplican por 100, eso les va a dar como resultado 8%. ¿Qué quiere decir? Que de los 250 mililitros, solo el 8% pertenecen a hidróxido de potasio. ¿Listo? La última unidad física que tenemos es partes por millón. ¿Listo? Entonces aquí tenemos partes por millón.
Entonces dice, para medir algunas concentraciones muy pequeñas, por ejemplo las partículas contaminantes que eliminan los automotores o la calidad de cloro o flúor presentes, la cantidad de cloro o flúor presentes en el agua potable, se utiliza una unidad de concentración denominada partes por millón, que mide las partes de soluto presentes en 1.000.000 de partes de solución. Para soluciones sólidas se utilizan por lo regular las unidades miligramos, kilogramos, y para soluciones líquidas miligramos, litros. ¿Listo? Este partes por millón, el total va a ser 1.000.000. El total va a ser, se llama partes por millón. Se utiliza para medir cantidades muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, mucho más pequeñitas que los gramos. Por eso se utilizan miligramos o kilogramos. ¿Listo? Entonces se van a medir unidades muy pequeñitas. Entonces nos va a decir, si yo digo 5 partes por millón, ¿qué quiere decir? Supongamos 5 partes por millón de sal. ¿Qué quiere decir? Que en una solución, la solución total es el millón. Y de ese millón solo 5 partecitas van a ser correspondientes a sal. En ese millón solo van a haber 5 partecitas de sal. Si digo 20 partes por millón, entonces ¿qué quiere decir? Que en un millón de sustancia, 20 van a ser partes solo al soluto. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces partes por millón, miligramos de soluto, por eso digo que son para sustancias muy pequeñas. Miligramos de soluto, esto se utiliza principalmente en los medicamentos. ¿Listo? Entonces tenemos miligramos de soluto dividido litros de solución, o puede ser miligramos de soluto dividido kilogramos de solución. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces nos dice, ¿cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 mililitros de solución de fluoruro de sodio en agua que contiene 0,00070 gramos de esta sal disuelta? ¿Listo? Entonces, primero identificamos soluto y solvente. Soluto y solvente. Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería el soluto? Sería el de menor cantidad, ¿no es cierto? Entonces sería 0,00070 gramos. ¿Y cuál sería la solución aquí? Pues será esto de acá. ¿Listo? Tenemos esto de acá. Entonces lo que hacemos es, como nos están dando en unidades nos lo están dando en gramos, tenemos que pasarlo a miligramos. Esto pasado a miligramos nos da 0,70. Entonces la masa del soluto, que es 0,70, y esto que está en mililitros lo pasamos a litros. Entonces 0,70 dividido 0,350 litros. Eso nos da 2 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Los 350 mililitros equivalen al millón. ¿Listo? Y 2 de ese millón, de todo este millón, estos 0,0070 gramos equivalen puro a 2 partecitas de todo ese millón. Por eso dice, la solución contiene 2 partes por millón de fluoruro de sodio, que es equivalente a 2 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces aquí, en caso de que, pues debido a las circunstancias de que no tengo tablero, pues no les puedo hacer ejercicios explicándoselos yo mismo, sino que toca los de aquí, los que están aquí sobre la hoja. Pero entonces aquí les dejo un video por si quieren, pues, afianzar más el conocimiento. ¿Listo? Ya esas son las unidades de concentración físicas. Ahora vamos a ver las unidades de concentración química. ¿Listo? Solo vamos a ver 2 unidades de concentración química. Vamos a ver molaridad, y vamos a ver molalidad. ¿Listo? Son muy similares, no se vayan a confundir. Una es molaridad y la otra es molalidad. ¿Listo? Una se simboliza con la M mayúscula, otra se simboliza con la M minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la molaridad? Es la forma más usual de expresar la concentración de una solución. Se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Alternativamente se puede expresar como milimoles de soluto disuelto en mililitros de solución. Entonces aquí tenemos la fórmula para hallar molaridad. ¿Listo? Molaridad. La molaridad se expresa con la M mayúscula y va a ser igual al número de moles de soluto dividido en litros de solución. ¿Qué quiere decir? Que si yo se lo doy en mililitros, tienen que pasarlo a litros para poder utilizar esta fórmula. ¿Listo? Y la unidad de medida, ¿cuál va a ser? Mol sobre litro. Mol sobre litro. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, determinemos la molaridad de una solución que contiene 0,5 moles de carbonato de sodio en 0,1 litros de solución. Entonces lo que les digo, siempre ustedes identifiquen los componentes que necesitan. Que necesitan moles de soluto y litros de solución. Entonces, soluto y solución. ¿Cuál es el soluto? El que está en menor cantidad. Entonces las 0,11 moles van a ser el soluto. ¿Y cuál va a ser la solución? Nos está diciendo que es
0,1 litro. Y luego vienen y reemplazan en la fórmula. Entonces 0,11 dividido 1 les va a dar 1,1 mol por litro. Es decir, que la concentración de esa solución va a ser 1,1 mol por litro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esta fórmula yo la puedo despejar. Puedo hallar cualquiera de estas tres. Aquí estamos hallando molaridad, pero yo les puedo dar la molaridad y despejar una de estas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que aquí les estoy diciendo? Mire, o les puedo pedir que me despejen esta. Aquí ya esta se las entrego despejadas. Si le pido el número de moles, entonces la fórmula que va a ser este que está dividiendo, necesitamos dejar este solito. Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, entonces queda moles de soluto va a ser igual a concentración molar por volumen de disolución. Este viene a multiplicar acá el despeje de ecuaciones que ustedes ya por física y por matemáticas deben conocerlo. Nos dice el siguiente ejercicio: determinemos cuántos moles están presentes en 0,2 litros de una disolución 2,1 mol sobre litro. Mire que aquí ya nos están dando, saquemos los datos. A ver, listo. Tenemos que sacar moles de soluto. ¿Cuáles son las variables que necesitamos? Moles de soluto. Necesitamos moles de soluto. Necesitamos solución, volumen de la solución, volumen de la solución, y lo último es la concentración molar. Listo. Esos son los tres datos que necesitamos. Entonces, ¿los moles de soluto los tenemos? No, mire, es lo que nos están preguntando. Determinamos cuántos moles están presentes en 0,2 litros. Entonces, los moles de soluto van a ser la incógnita. ¿Listo? El volumen de la solución nos la están dando, sí, miren, aquí está. Entonces sería 0,2 litros. ¿Listo? Y la concentración nos la están dando así, mire, porque la unidad de concentración es mol sobre litro. Mire, acá queda la unidad de concentración. Yo se las muestro, mire, mol sobre litro. Siempre que le den esta unidad, ustedes ya van a saber qué es la concentración. Entonces tenemos la concentración. ¿Dónde está? Aquí tenemos la concentración, que sería 2,1 mol dividido litro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hallar? Las moles de soluto. Entonces aquí tenemos la fórmula, miren, moles de soluto, para hallar moles de soluto. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos la concentración por el volumen de la solución. Litros con litros se va y nos va a quedar en unidades de mol. Entonces, al hacer esa multiplicación nos da 0,42 mol de cloruro de sodio solo. Identificar las variables que le están dando, los datos que le están dando, y saber qué hallar. La siguiente unidad de medida es la molaridad. Ojo, no se vayan a confundir. Una es la molaridad y la otra es la molalidad. Entonces, la molaridad indica la cantidad de moles de soluto presente en un kilogramo de solvente. Cuando el solvente es agua y debido a que la densidad es de 1 gramo sobre mililitro, 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro. ¿Listo? Entonces, siempre que si yo les digo tenemos 5 litros, es lo mismo que tener 5 kilogramos. Si les digo si tenemos 5 litros de agua, es lo mismo que tener 5 kilogramos de agua. Si les digo tenemos 1 litro de agua, es lo mismo que tener 1 kilogramo de agua, para que entiendan la conversión. Entonces, la fórmula, la molaridad, el símbolo va a ser la M minúscula y la unidad de medida va a ser mol sobre kilogramos. Entonces, ¿cuál es? Moles de soluto. La fórmula, moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Moles de soluto dividido kilogramos de solvente. ¿Listo? Si necesitamos despejar esta de acá, simplemente cogemos esta y la pasamos a multiplicar. ¿Listo? Ahora, si necesitamos pasar esta de acá, pues lo que hacemos es un cambio. Esta la mandamos para acá y esta viene para acá. ¿Listo? Como les digo, ustedes ya por física y por matemáticas deben saber despejar una fórmula. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, calculemos la molaridad de una solución formada por 0,51 moles de cloruro de sodio en 0,5 litros de solución. Entonces, identificamos primero soluto y solvente. Los 0,51 mol van a ser el soluto. ¿Listo? Y los 0,5 litros van a ser la solución. ¿Listo? Entonces, aquí acá arriba va a ir el soluto y acá la solución, pero recuerden que la solución debe ir en
kilogramos, ¿no es cierto? En kilogramos. Entonces convertimos 0,5 litros a kilogramos. Entonces si un kilogramo equivale a un litro, entonces 0,5 litros, ¿a cuántos kilogramos equivaldrá? Pues a 0,5 kilogramos. Y luego despejamos, 0,51 dividido 0,5 kilogramos de agua y nos va a dar la concentración de 1,02 mol sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces no tiene ningún pierde, como les digo, es solo sacar las unidades, los datos que le está dando el ejercicio, saber cuál hay que hallar y reemplazar. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos a dejar esa partecita. Entonces ahora, después yo les voy a hacer, para la próxima clase les voy a hacer el video de diluciones. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar al final, vamos a encontrar, como les decía, 4 actividades. Esta sería la primera actividad, son 5 ejercicios. Aquí la segunda pregunta sería la segunda actividad, que son otros 5 ejercicios. Y para la próxima clase haríamos la tercera y la cuarta actividad. ¿Listo? Yo les voy a explicar solo la primera y la segunda, que son las que tienen que iniciar haciendo. Entonces, dice el ejercicio, les voy a hacer un ejercicio. Dice el ejercicio, calcula la concentración de una solución al disolver 80 gramos de cloruro de sodio en agua hasta obtener 300 mililitros de solución. Saquemos los datos. Saquemos los datos de soluto, como son unidades de concentración física, soluto, solvente, solución. ¿Listo? Entonces el soluto nos están diciendo que son 80 gramos. 80 gramos. Luego nos están diciendo, ya nos están dando el valor de, no vamos a necesitar el solvente, porque ya nos están dando el valor total de la solución. Entonces nos están diciendo que la solución, puede que el solvente solo lo necesitamos para hallar la cantidad de solución, pero ya nos lo están dando, ya nos están diciendo que es 300 mililitros. 2 mililitros, ¿listo? Entonces mire que uno está en estado sólido y el otro está en estado líquido. Entonces, ¿cuál de las fórmulas nos sirve? Pues la fórmula que dice, esta fórmula de acá. Esta es la fórmula que nos sirve. Acá está. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque mire, volumen del soluto. Ah, no, esta no es. Vamos a hacer la que dice porcentaje masa sobre volumen. Esa es la que tenemos que utilizar. Partes por millón. Mire, esta es. Esta es la que tenemos. Masa de soluto sobre volumen de la solución. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Por qué sabemos que vamos a utilizar esa? Porque uno está en estado sólido y el otro está en estado líquido. Entonces nos dice, la ecuación nos dice que es porcentaje masa sobre volumen va a ser igual, esto sale de la fórmula de arriba, a masa del soluto dividido más volumen de la solución y todo eso, pues yo aquí les voy a encerrar entre paréntesis para no confundirnos. Todo eso va multiplicado por 100. ¿Listo? Por 100. Entonces, ahora reemplacemos. Entonces sería porcentaje masa sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen va a ser igual a masa del soluto, que dijimos que eran, lo tenemos 80 gramos, dividido masa de la solución, volumen de la solución, que sabemos que es 300 mililitros, y todo eso va a ir multiplicado por 100. ¿Listo? Y hacemos el cálculo.
aquí la calculadora, entonces sería 80 dividido 300, le damos igual y eso lo multiplicamos por 100 y le damos igual, es decir, que nos va a dar como resultado 26,6%. ¿Listo? Ahí tenemos el resultado. ¿Listo? Solo trabajemos con un decimal para no confundirnos tanto. Entonces 26,6%. Mire que no es sino ubicar los ejercicios y posteriormente reemplazar, saber qué fórmula utilizar y reemplazar. ¿Listo? En cuanto a la segunda, dice: la segunda ya son, resuelve los siguientes ejercicios de unidades de concentración química, es decir, vamos a hallar ya sea molaridad o molalidad. Les voy a hacer el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio: calcula la molaridad de una solución obtenida al mezclar 12 moles de ácido sulfúrico en suficiente agua hasta obtener 300 mililitros de disolución. Entonces la fórmula de molaridad nos dice: molaridad va a ser igual a moles de soluto dividido litros de solución. ¿Listo? Esa va a ser la fórmula. Entonces saquemos los datos. ¿Qué datos tenemos que sacar? Molaridad, tenemos que sacar moles de soluto y tenemos que sacar litros de solución. ¿Listo? Entonces empecemos. A ver, la molaridad es lo que tenemos que hallar, entonces va a ser nuestra incógnita. Las moles de soluto nos las están dando, nos están diciendo que hay 12 moles de ácido, y la solución nos la están dando, nos están diciendo que es 300 mililitros. Pero ojo, yo no la necesito en mililitros, la necesito en litros. Entonces, ¿cómo hago para pasar esos 300 mililitros a litros? Pues simplemente la divido por 100, la divido entre 100. Los 300 lo divido entre 100. Eso me va a dar 0,3 litros. Y ahora sí vengo y reemplazo acá en la fórmula. Venimos y reemplazamos acá. Entonces molaridad va a ser igual moles de soluto, que dijimos que era 12 moles, dividido litros de solución, que van a ser 0,3 litros. ¿Listo? Entonces eso va a ser igual 12 dividido 0,3 acá serían 12 dividido 0,340. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de esto va a ser 40 molar, o la pueden escribir como 40 moles dividido litro. ¿Listo? Entonces hasta ahí van a ser. Ya para la próxima clase les explicaré las unidades de concentración de cómo hallar disoluciones, y vamos a trabajar la última pregunta. ¿Listo? Al final ustedes me van a enviar un solo trabajo, o sea, no me lo van a enviar por parte, me van a enviar un solo trabajo. Cuando yo termine de hacer la explicación y ustedes terminen de hacer el trabajo, pues envían un solo trabajo. Entonces eso sería todo, chicos. Nos vemos para la próxima. Ya saben que cualquier inquietud, duda, lo que necesiten, pues me escriben por WhatsApp, que yo con mucho gusto estaré atento para responderles. Nos vemos en una próxima.